Buenas tardes a todas y todos. Hoy hemos convocado esta concentración aquí en la Plaza de San Francisco porque creo que todas sabremos los hechos ocurridos el 24 de junio en Melilla. Entonces, asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes de Melilla y Ceuta han redactado un comunicado conjunto que se va a leer a esta misma hora en cientos de plazas en ciudades y pueblos de toda España, y Talavera de la Reina no debería de ser menos que otras. El comunicado conjunto que muchas personas a título individual o asociaciones y colectivos de diferentes ámbitos del Estado español se han adherido a él apoyándolo, pasamos a leerlo. Dice: Comunicado unificado de denuncia 24J Melilla. El pasado 24 de junio tuvo lugar un intento de asalto a la valla de Melilla. Según la delegación de gobierno de la ciudad autónoma, unas 2.000 personas se aproximaron a las inmediaciones del perímetro fronterizo. 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, lograron llegar y se encuentran ahora en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes CETI de Melilla, donde se encuentran aisladas a la espera de solicitar protección internacional. Asimismo, algunas personas que consiguieron llegar a territorio español fueron violentamente devueltas en caliente, práctica que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos. Las políticas migratorias materializadas en la brutalidad policial y la militarización de fronteriza han provocado la muerte de al menos 37 personas migrantes y refugiadas. Los cuerpos están siendo enterrados en Nador sin realizar autopsias esenciales para una posible investigación, sin identificar y sin informar a las familias. Igualmente, más de 300 personas fueron hospitalizadas, no habiendo recursos suficientes para atenderlas en el hospital Hassani de Nador. Todo ello como resultado del trato cruel e inhumano y la omisión del deber de socorro. En las últimas semanas se han intensificado las redadas, persecuciones, desplazamientos forzosos en Marruecos en autobuses por parte de la Gendarmería contra las comunidades migrantes, que se ven obligadas a asentarse en los bosques cercanos de la ciudad de Nador. Esta creciente hostilidad ha influido inevitablemente en la naturaleza de este salto. Esto ocurre en un escenario de calma tensa entre los gobiernos de España y Marruecos, tras el anuncio del Ejecutivo español mostrando apoyo a la iniciativa de autonomía marroquí sobre la cuestión del Sahara Occidental. El pasado 7 de abril entró en vigor un convenio entre España y Marruecos con la intención de incrementar la cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, contribuyendo a criminalizar las migraciones. También hay que contar con la intención de incluir Ceuta y Melilla bajo la protección del paraguas de la OTAN, lo que contribuirá a la militarización, seguritación y externalización aún más de la frontera sur. Las entidades y las personas que apoyamos este comunicado nos solidarizamos con las familias de las 37 personas muertas, víctimas de las prácticas y políticas migratorias, que se traducen realmente en necropolíticas. Denunciamos la vulneración de la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, así como la legitimación del racismo institucional que agrede a los cuerpos negros en la frontera. Por ello exigimos investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas, así como la reparación de las víctimas, identificación, repatriación e información a las familias. Exigimos el acceso a una sanidad de calidad y atención especializada a las personas heridas. Exigimos la finalización de las devoluciones en caliente y derogación por parte de grupos parlamentarios de los rechazos en frontera en la reforma de la ley
de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que se comprometieron a derogar y no han derogado aún. Exigimos la protección, garantía y mecanismos de monitoreo de los derechos humanos en toda la frontera sur, respetando los acuerdos internacionales, especialmente el Estatuto de las Personas Refugiadas y atendiendo a la particular vulnerabilidad de los menores. Exigimos transparencia en relación con la nueva etapa del paternariado entre España y Marruecos, así como en que se gasta el dinero que recibe Marruecos de la Unión Europea y España. Exigimos el establecimiento de vías legales y seguras y la derogación de la Ley de Extranjería. Firmado Asociación Talaverana por unas pensiones dignas, que somos una de las asociaciones que nos acogimos a este comunicado. Y solo queda decir que lo que no se puede permitir más es que haya racismo en la atención a los refugiados. Si eres rubio y de ojos azules te reciben con las manos abiertas, y si por desgracia naciste con otro color de piel o otra forma de los ojos, te reciben a palos, a hostias, con disparos y la muerte. No más muertes negras en la frontera. Buenas tardes. COESPE denuncia los hechos criminales de la frontera de Melilla y la política migratoria de la Unión Europea y del Gobierno español. Estos días hemos asistido a una masacre de decenas de migrantes de la valla de Melilla, fronteriza con Marruecos, por parte de la policía marroquí en colaboración activa de la policía española. Colaboración que ha sido felicitada por el presidente Sánchez como de trabajo bien hecho. Decenas de personas indefensas fueron asesinadas a sangre fría. Las últimas cifras hablaban de 45 personas y más de un centenar de heridos. Las vulneraciones de derechos se incrementan, las imágenes de las personas muertas, de la represión, de las tumbas en Nador, sin que haya investigación, son crímenes de lesa humanidad y un atentado de los derechos humanos. El presidente de Amnistía Internacional se pregunta, ante lo de Melilla, ¿quién dejó morir a seres humanos tumbados en el suelo, sin atención médica adecuada? ¿Quién entregaba a posibles refugiados desde Melilla a policías marroquíes sabiendo que iban a ser maltratados? ¿Quién mantiene cerradas las oficinas de asilo y refugio en Melilla sabiendo que no hay manera de buscar protección en España? Si eres sudanés o de Malí, o como no sea saltando la valla y arriesgándote a morir en un camino eterno por África. Han sido acogidos más de 124.000 ucranianos que escapan de la invasión de Rusia y de la guerra, y sin embargo dejamos que mueran hacinados en el suelo a potenciales refugiados que huyen de otra guerra y les impedimos que soliciten refugio en nuestro país, violando leyes internacionales. Dice Amnistía Internacional, esto es sencillamente racismo institucional de la Europa de fortaleza y del Gobierno español. En la cumbre de la OTAN, a instancia del Gobierno español, en determinar como amenaza híbrida a las personas migrantes como una tarea securitaria y militarista a desarrollar por esta alianza militar, mientras decidirán aumentar los gastos militares en detrimento de los gastos sociales en vivienda, en garantizar servicios sociales de calidad e impulsar un sistema de cuidados públicos, luchar contra las desigualdades y desarrollar de forma efectiva los derechos humanos. Necesitamos avanzar hacia el fin del intervencionalismo militar, hacia modelos de justicia social, hacia la justicia climática y hacia un sistema de seguridad desmilitarizado basado en la prevención diplomática de los conflictos, de la multilateralidad y del cumplimiento
de la Carta de Naciones Unidas. La responsabilidad directa de la masacre recae en el régimen marroquí, pero también sobre las políticas migratorias, crímenes de la Unión Europea y del Estado español, que paga al régimen marroquí en esa labor de policía de fronteras. El Gobierno de España paga a Marruecos 30 millones de euros al año para contener los flujos migratorios. A su vez, Marruecos recibe de la Unión Europea 364 millones de euros para el mismo fin. Nos sumamos a las exigencias levantadas por los colectivos melillenses de solidaridad con las personas migrantes. Investigación independiente que esclarezca las muertes ocurridas, así como la reparación de las víctimas, identificación, repatriación e información a las familias, el acceso a una sanidad de calidad y atención especializada a las personas heridas. Finalización de las devoluciones en caliente y derogación por parte de los grupos parlamentarios, de los rechazos en la frontera, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la protección, garantía y mecanismos del monitoreo de los derechos humanos en toda la frontera sur, respetando los acuerdos internacionales, especialmente el Estatuto de las Personas Refugiadas y atendiendo a la particular vulnerabilidad de los menores. Transparencia en la relación con la nueva etapa de partenariarismo entre España y Marruecos, así como en qué se gasta el dinero que recibe Marruecos de la Unión Europea y España. Establecimiento de vías legales y seguras, derogación de la Ley de Extranjería. Desde COESPE nos solidarizamos con las víctimas, rechazamos la represión marroquí y española, exigimos que se haga cumplir los derechos esenciales de todas las personas migrantes y refugiadas. Comisión Internacional de COESPE, 28 del 6 de 2022. Buenas tardes. El día de ayer terminábamos 48 horas de ayuno por una parte y de una especie de maratón pacifista en la Casa de Camineros. Le llamamos Artes y Ciencias por la Paz y contra el Armamentismo. ¿Y por qué traigo a colación un acontecimiento que parece desligado del momento o de las víctimas que queremos homenajear? Porque tenemos la sospecha, y por eso lo integramos en aquel foro de voces ecosociales, tenemos la sospecha que ese acto fue premeditado, fue organizado como prólogo de la cumbre de la OTAN. Una OTAN crecida en el 49 y que habría perdido todo su sentido en el 89 con la caída del muro y la disolución del Pacto de Varsovia, y que en vez de disolverse, desde entonces creció al doble de su tamaño. Inicialmente eran 12, en el 49 llegaron a 16, en el 56 con la inclusión de España, pero ahora son hasta 32. Es decir, más del doble creció la OTAN cuando en realidad podría haberse disuelto. Estos señores de la guerra que creen que van a resolver todos los problemas a cañonazos, cuando en realidad ya hemos visto lo que hicieron en Libia, Siria y Afganistán. Destruyen las ciudades, destruyen los pueblos y los dejan en una situación más penosa. Y hoy nos congregamos para homenajear a las víctimas de Nador. Esta gente que viene huyendo del hambre, de las guerras y de la desertización de su territorio en África. Una África que ha sido expoliada por siglos por Europa, por un colonialismo que no ha terminado todavía. Entonces, queremos solidarizarnos con ellos y a la vez acusar al gobierno que ha calificado de buena tarea la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esa declaración, el presidente Sánchez habría mostrado, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos caras. Primero, habló de las medidas económicas para paliar los desastrosos resultados de la guerra. Y ahí era nuestro Dr. Jekyll. Pero después, cuando le preguntaron si tenía algo que decir
con respecto a haber entregado a los saharauis al Estado marroquí para que les sirviera de contención de los subsaharianos que vienen huyendo del hambre, no fue capaz ni siquiera en ese momento de tener unas palabras para las víctimas. Luego sí lo hizo, pero en ese momento simplemente se limitó a decir que era una buena tarea la realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad de los dos estados y en todo caso acusar a las víctimas de ser ellos mafias que trafican con personas, cuando son gente que huye del hambre. En todo caso, las mafias que pueden existir no son las que se quedan expuestas a tratar de saltar la valla. En realidad, estamos viendo una suerte de metamorfosis de nuestro presidente muy parecida a la de Kafka, de alguien que parecía tener compromisos con los derechos sociales y con los derechos humanos en general, pero que de pronto se ha despertado como el Gregorio Samsa de Kafka, o peor quizás, como el Fausto de Goethe, ¿no? Bueno, ahora les voy a leer una especie como de poema de Santiago Agrelo para que reflexionemos sobre la gravedad de lo que ha pasado en Nador. En realidad estamos con el alma un poco constrita porque querríamos que sea más gente y sobre todo mucha gente joven la que estuviera acá. Pero bueno, también lo entendemos, es una tarde de verano, los exámenes y esas cosas las pueden tener un poco atrabilados, ¿no? Pero de todas maneras, al final quisiera hacer una propuesta y vamos a ver si la podemos realizar. Como hicimos en el foro de voces, las personas que quieran podríamos tirarnos al suelo para reproducir esa imagen tan constructiva que nos dejaron los medios en días pasados, ¿no? Vaya como preámbulo lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Artículo 1. Considerando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y empiezan los 30 artículos de la Declaración. Y ahora sí, lo escrito por Santiago Agrelo. No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. Centenares, dicen. 100 arriba, 100 abajo. ¿A quién le importa? No preguntes cómo murieron. No preguntes si estas muertes fueron evitables. No preguntes por responsabilidades en ese crimen contra los jóvenes africanos sin derecho y sin pan. Recién se dijo que era un crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Y en ese sentido queremos subrayar la gravedad de lo ocurrido contra estas personas. No preguntes, la culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos. Los responsables son los muertos. Las autoridades de los pueblos solo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derecho estén muertos, que los sin pan mueran. Y se felicitan y se aplauden y se animan a continuar matando a jóvenes africanos sin derecho y sin pan. Eso sí, en cenas pantagruélicas, en Madrid y pasándose la pipa, ¿no? Y la conciencia calla, como si Alá bendijese a quienes matan pobres, como si a Dios no le importase los pobres que asesinamos, como si los dueños del poder que nos oprimen, incluyendo la OTAN y también al autócrata de Putin, los poderes que nos oprimen fuesen también los dueños de nuestros derechos, de nuestro pan, de nuestras vidas. Yo no puedo decir que los responsables de estas muertes son los gobiernos de España y Marruecos. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos tienen las manos manchadas de sangre. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, no lo puedo pensar. Y es lo que pienso. Adoradores del dinero a un lado y a otro de la frontera, adoradores del poder a un lado y a otro de la frontera, adoradores de la mentira a un lado y a otro de la frontera, violadores de pobres,
a un lado y a otro de las fronteras, Herodes y Pilatos se han puesto de acuerdo para matar a Jesús. A un lado y a otro de la frontera, Herodes y Pilatos se han puesto de acuerdo para matar a ese Dios para Dios, que son los pobres. Ahora está en boga la guerra de Rusia contra Ucrania. Me viene a la mente el sufrimiento del pueblo palestino durante decenios a manos del Israel sionista. Y recuerdo a uno de los grandes poetas cubanos, Luis Rogelio Nogueras, que escribió este poema después de un viaje a Auschwitz, complejo de campos de concentración, más grande de su tipo. Fue fundamental para llevar a cabo el plan nazi de la solución final. Auschwitz dejó su marca como uno de los campos más tristes, célebres del Holocausto. Y va el poema sobre Auschwitz. Podríamos decir, es que Auschwitz no ha terminado. Decían los de la Escuela de Frankfurt, no se puede hacer ciencia, ni filosofía, ni ningún tipo de discurso humanitario hoy como si Auschwitz no hubiera existido. Es decir, a partir de eso tenemos que pensar de nuevo la realidad, tener que pensar sobre todo las relaciones internacionales. Y España, que fue la cuna del derecho internacional público, allá en el siglo de oro, salmantino, en fin, debiera ser el principal baluarte de la negociación para resolver los conflictos y no prenderse como una cola de león y no cabeza de ratón a una OTAN belicista, beligerante y destructiva. Fíjense, en Rota teníamos 4 destructores, ahora se proponen 2 más. Ya la palabra lo dice, ¿no? Ahí va, la destrucción. Poema sobre el olvido del holocausto judío. Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia, helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Ese Auschwitz, la fábrica del horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma del rostro sufrido en nuestra época. Y ahora es Nador. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años. Pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron el Hatikva en la cámara de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino, desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Esto fue escrito por Luis Rogelio Nogueras, poeta cubano. También podríamos decir, pensamos nosotros en todos esos hermanos africanos, y también lo estamos viendo con el pueblo europeo, en otra escala, pero veamos las consecuencias económicas y hasta ecológicas que tiene esta guerra. Ahora que no hay gas, se vuelve al carbón, y con eso se destruye de nuevo el ecosistema. Entonces, basta de tanta guerra, apostemos un poco por la paz, por la vida, y digamos no a Nador, no a ese tipo de intervención absolutamente desproporcionada y denigrante que tuvieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no a la legitimación que hizo el presidente Sánchez de esos actos atroces, crueles, inhumanos y aberrantes. Por mi parte, agradezco que me hayan permitido participar. Sus blancas manos, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
orden el coronel. Cierra la muralla, tú, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla, tú, ¿quién es? La lacrimaria sin pies. Cierra la muralla, al corazón del amigo, Abre la muralla. al veneno y al puñal, Cierra la muralla. al viento y la hierba buena, Abre la muralla. la diente de la serpiente. Bueno, simplemente esta performance, disculpen que no lo hayamos previsto antes y mejor, y la quisimos hacer de espaldas también en recuerdo de un tipo de manifestación que tienen en Guatemala. Hay un pueblo en Guatemala que se levantó contra el ejército porque había provocado una masacre en donde murió un niño de 5 años. Echó al ejército del pueblo y le impidió volver a instalarse allí. Eso fue ratificado por el presidente Vicinio Cerezo en ese entonces y todavía no puede volver el ejército a ese pueblo. Creo que eso más o menos podría ser la idea de que ya esas 4 bases de la OTAN que se instalaron aquí mucho antes de la democracia, eso se acordó en Eisenhower con Franco, ya sería la hora de que se vayan. Es decir, y que no se les deje volver, porque son destructores de países, los destruyen totalmente simplemente para un uso de las armas y una industria que les resulta particularmente lucrativa. Entonces, lo que hemos venido a hacer aquí es homenajear a esas víctimas que son un referente de humanidad y condenar a esos victimarios que son la negación de lo mejor del ser humano. Lo que ha planteado de alguna manera Juan es el distinto modo de tratar a los refugiados según su color de piel. Por nuestro lado, desde el Ateneo Rural Paulo Freire, veníamos trabajando temas ecológicos y apareció la guerra y nos pareció que correspondía atender a los refugiados, con independencia de que fueran rubios y muy guapos. Era la primera vez que se podía atenderlos como merecía y posiblemente este fin de semana llegue la 5ª familia de los que atendemos. Con ellos van a ser 36. Así que tampoco se nos puede acusar de estar absolutamente del lado de Putin, en absoluto. Putin es un autócrata, en fin. Pero tenemos que reconocer que por suerte estos refugiados se los atiende conforme al Estatuto del Refugiado de 1951. Sin embargo, hay refugiados o personas que aspiran a la protección internacional de segunda categoría. Son estos que vienen de África subsahariana buscando un lugar donde trabajar decentemente. Y sin embargo, ya vemos el trato que se les dispensa. Pero ya hemos hablado de ellos y nos hemos tirado al suelo en su homenaje. Pero todavía hay un tercer tipo de refugiado que conviene que recordemos. Son los saharauis. Son gente que hasta el año 56 se seguían reconociendo como españoles. Era la provincia 53 de España. Tienen su DNI, hablaban español y hasta eran católicos. Ahora hablan el hasaní, una variante del árabe, y se han inclinado más bien por el Islam. Pero se han sentido totalmente traicionados en el 75, cuando Franco los entregó a Marruecos y Mauritania. Ellos se organizaron en el Polisario y a Mauritania la pusieron en su sitio. No pudieron con Marruecos, porque Marruecos estaba respaldado nada menos que por Francia. Entonces quedaron en ese impasse hasta que en el 91, por Naciones Unidas, se dice, basta de agresiones. Por el momento habrá paz. ¿Y qué hizo el presidente que ahora se vanagloria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Nador? ¿Qué hizo? Los entregó de nuevo a Marruecos. Los entregó. En el 75, ahora se sabe por la desclasificación de algunos documentos, el pacto era que Marruecos permitiera a España acceso al caladero de pesca, uno de los más ricos en el Atlántico, por parte de España. Sin embargo, la Unión Europea calificó ese acuerdo
en el 2017 como ilegal, porque ese caladero de pesca pertenece a los saharauis, no a Marruecos. Entonces, si en el 75 el acuerdo fue por pesca y una participación importante en los beneficios de la mina de Bucra, la mina de fosfato, una de las más grandes del mundo, en el 2022 el acuerdo es entregamos los saharauis. ¿Y los entregamos para qué? Para que sirvan de tapón, para que no vengan estos africanos a los que hemos esquilmado sus tierras, sus recursos naturales y humanos. Que no vengan a reclamar lo que les pertenece. No los queremos. Entonces, ahora se los clasifica como enemigos híbridos, como algo que en cualquier momento se puede calificar como terroristas. Y a los pocos que han sobrevivido se los está acusando de ser ellos miembros de las mafias que trafican con personas, y para condenarlos a años de cárceles negras en donde no se respeta ningún derecho. Entonces, queremos reivindicar también a los hermanos saharauis que están viviendo de prestado en Tinduf, que es una franja de terreno que les dejó Argelia desde hace décadas, y que injustamente fueron entregados como moneda de cambio para parar la migración. Lamentablemente, ese acuerdo no fue lo suficientemente eficaz, entonces necesitaban hacer Nador, necesitaban masacrar a estas personas y dejarlas ahí tiradas, y uno no sabía si estaban muertos, estaban heridos o alguno había sobrevivido. Entonces, basta ya de esto, no podemos, como seres humanos, como ciudadanos europeos o españoles, permitir que los señores de la guerra nos sigan vendiendo e imponiendo políticas de muerte y destrucción. Basta al imperialismo, basta al patriarcado que está por detrás de estas guerras. Asumamos que la naturaleza humana es digna. Esto quiere decir, no tiene precio y debiera ser respetada como tal. Reivindiquemos los derechos humanos, reivindiquemos la paz y condenemos esta forma tan salvaje, cruel, inhumana, degradante que han tenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de Marruecos, pero también las de España, porque fueron cómplices en ese momento, aunque estos señores estén acá presentes y nos estén escuchando. Muchas gracias. Es inadmisible. Los primeros son las personas y luego todo lo demás, pero no. El reino de Marruecos es totalitario, es agresivo, está amenazando a Ceuta y Melilla, está de alguna forma coartando, o sea, presionando al gobierno español porque quiere hacerse con Ceuta y Melilla como se ha hecho con el Sáhara. ¿Vamos? Entonces, como también otros países de los que algunos de nuestros reyes son hermanos, por cierto, pues son totalitarios, y lo malo es que están apoyados por otros países, porque ¿qué manda en todo esto? El capital. Entonces, es el capital el que está dando órdenes. Nos hemos olvidado de los palestinos. Es el capital, es Estados Unidos, son las grandes potencias económicas, ¿vale? Entonces, vamos a luchar como podemos, que es poco, pero no olvidamos quién tiene la fuerza. No son las personas, no, la fuerza la tienen los grandes capitales, bajo mi punto de vista. Yo opino que, aunque parezca que somos pocos, ninguna playa en el mundo surgió por arte de birloque, por magia ni por nada. Todas las playas hermosas que tiene el mundo surgieron grano a grano. Y lo importante es eso, los granos que vemos aquí y los que se puedan ir incorporando. Toda persona es importante en esta lucha y la fuerza la tiene el pueblo y la decisión la tiene el pueblo. Somos la mayoría.
los grandes empresarios, las grandes fortunas del mundo son el 10% de la población mundial. Y no tenemos por qué aceptar lo que dicte el 10% de la población mundial cuando nosotros somos el 90%. Lo que hace falta es que recapacitemos, que no compremos todo lo que se nos vende en los medios de comunicación como bueno o la verdad absoluta de Dios. Que contrastemos y que pensemos por nosotros mismos y lleguemos a nuestras propias conclusiones cada una o uno de los que está. Y así lo lograremos. Ahora, si seguimos sentados frente a una pantalla de televisión y leyendo los panfletos que se editan como en los medios de comunicación, no habrá solución. La solución es el pensamiento personal dentro del colectivo. Puede haber personas de diferentes creencias, de diferentes actitudes políticas, de diferentes formas de pensar, pero esas personas como seres humanos cuando se sientan, charlan, llegan a conclusiones válidas. Y recuerdo, somos el 90% de la población mundial. No tenemos ninguna obligación de aceptar lo que decida el 10%. Y hay que ser muy responsable cada vez que se abre la puerta de la democracia. Muchas gracias. Y recordar una cosa, Bertolt Brecht escribió en una ocasión: han habido guerras en el planeta, van a haber guerras en el planeta. Los pueblos de los países vencidos pasarán hambre, pero los pueblos de los países vencedores también la pasarán. A mí solo me queda recitar un verso de un poeta cubano. Es un verso que lo que hace es una alegoría a la amistad. Y dice así: cultivo una rosa blanca en junio como en febrero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. O sea, en el poema lo que se quiere decir que para la amistad lo que haga falta. Y repetir lo mismo que antes. Muchas gracias a las personas que han estado escuchando lo que se ha dicho aquí. Ojalá cada día sean más los que le cale la idea que la solución del planeta no pasa por guerras, la solución del planeta pasa porque los seres humanos ejerzan de seres humanos. Lo que nos diferencia de otros seres del planeta es que tenemos empatía y la posibilidad de razonar, pensar y decidir. Y eso últimamente se está perdiendo, hace falta recuperarlo. Y viva la paz, la amistad, el internacionalismo y la paz entre los pueblos del mundo. Muchas gracias. Hacemos una muralla, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa infrared, Abre la muralla, tiene el sabre del coronel, cierra la muralla, tiene la paloma